polígono, ¿verdad? Un polígono, ¿sí? Es una figura geométrica limitada por segmentos de recta denominados lados, donde el extremo de un segmento es el origen del otro. Sí, básicamente esa sería la definición de un polígono. Eh, en nuestro entorno, ¿verdad? Podemos ver diferentes imágenes a nuestro alrededor de lo que es un polígono, ¿verdad? Por ahí vemos la señal, un señalamiento de tránsito, ¿verdad? La señal que ustedes han visto en algunas ciudades, el de alto. Pero es un señalamiento que tiene forma de un hexágono regular, ¿verdad? Entonces, tenemos ahí dos polígonos, un polígono que es un polígono regular, que es aquel que tiene todos sus lados y ángulos iguales, y por otro lado tenemos otro polígono, que este también sería un polígono irregular, ¿verdad? Una figura es un polígono si cumple las siguientes condiciones, pónganse muy listos. La primera, que tenga 3 o más lados, ¿sí? Yo no puedo formar un polígono nada más con 2 lados, ¿verdad? Si yo nomás tengo 2 lados, pues entonces sería un poligonal, así se le llama, ¿sí? Es poligonal, no es un polígono. Los lados que tienen extremos en común no son colineales, ¿sí? Es decir, no pertenecen a la misma recta. Y cada lado intersecta a dos de los otros lados, pero solo en sus extremos. Bueno, con base en estos criterios, en estas condiciones que les acabo de mencionar, se puede observar que el siguiente no es un polígono, ¿va? Porque pues no satisface la segunda condición. Fíjense bien en esta, ¿verdad? Este que está aquí, esta figura que está aquí, no sería un polígono, si no cumple con la segunda condición. Ahora bien, vamos a ver los elementos y la clasificación. Primero que nada, los elementos de un polígono. Ya todos ustedes saben que los polígonos están formados por lados, vértices, ¿verdad? Eh, una propiedad de los polígonos regulares de n lados, ¿verdad? Es que cada uno de ellos, fíjense bien, cada uno de los polígonos regulares tiene una circunferencia inscrita. ¿Qué significa que sea una circunferencia inscrita? Que se encuentra dentro, ¿sí? Es aquella, ¿verdad?, que se dibuja en su interior, o sea, adentro del polígono, y que toca todos sus lados, o sea, es tangente a todos sus lados. Fíjense bien en esta circunferencia que está aquí en color rojo, ¿verdad? Está por dentro en este caso, de un hexágono. Aquí tenemos un hexágono, ¿verdad? Regular, y esa circunferencia se encuentra por dentro. Pues a esa circunferencia se le llama circunferencia inscrita, porque está dentro, ¿sí? Bien. Y luego después dice, y una circunferencia circunscrita, es aquella que pasa por todos los vértices del polígono, es aquella que está por fuera. La que está por fuera del polígono, en este caso del hexágono, la que está en color azul, ¿verdad? Es aquella que toca todos y cada uno de los vértices, ¿sí?, del polígono. Entonces a esa circunferencia se le llama circunferencia circunscrita, ¿ok? Bien, ahora, ¿cuáles son los elementos de un polígono? Bueno, los elementos de un polígono son, ya ustedes ya los conocen, tenemos, como ya les mencioné ahorita, los lados, que son cada uno de los lados del polígono. Tenemos los vértices, que son todos los puntos de unión de cada uno de sus lados. Tenemos el apotema, ¿verdad? El apotema siempre es la distancia que va del centro, ¿va? Que va del centro a cada uno de sus lados, pero es perpendicular. ¿Qué significa que sea perpendicular? Pues que forma un ángulo de 90 grados, ¿sí? Que forma un ángulo de 90 grados con cada uno de sus lados. Yo puedo trazar el apotema, viene siendo esta que está aquí, esta A, es esta línea que va de aquí del centro a cada uno de sus lados, ¿sí? No puedo trazar yo un apotema de aquí a aquí, no, esa sería un error. Sí, el apotema siempre va, haz de cuenta que el lado lo dividen en dos partes iguales y al punto medio, esa sería la apotema. Aparte, tiene que tener un ángulo recto. ¿Estamos? Bien, otro elemento muy importante también dentro de los polígonos es la diagonal, ¿sí? Es el segmento que une a dos vértices no consecutivos. Es decir, aquí tengo un vértice, aquí tengo otro. Yo no puedo trazar una diagonal de aquí a aquí, sino tiene que ser de este vértice a este de acá, ¿sí? Este sería una diagonal, esta sería de este punto, esta sería otra diagonal, de este punto yo puedo trazar otra diagonal hacia acá, ¿de acuerdo? Hasta ahí espero que todo vaya muy bien. Después tenemos el centro. Bueno, pues el centro está denotado aquí por la letra O, que este es justo el centro del polígono,
y viene siendo el centro para ambas circunferencias, tanto para la circunferencia inscrita como para la circunferencia circunscrita, ¿ok? Ese sería el centro. Tenemos también el radio. Fíjense bien aquí, no se vayan a equivocar. El radio es la línea que va del centro a cualquier vértice, ¿sí? A cualquier vértice del polígono. Y coincide con el de la circunferencia circunscrita, ¿sí? Es decir, el radio siempre va a trazarse del centro hacia, no a la circunferencia que está por dentro, no a la circunferencia inscrita, sino a la que está por fuera. ¿De acuerdo? Que está aquí en color verde, miren. Y se está denotando por R. Ese viene siendo el radio. Entonces, para que no se vayan a confundir con este, sería el radio, ¿verdad? Con el apotema. Es muy diferente, ¿sale? Entonces, estos que están aquí con líneas punteadas, también son radios. Este sería otro radio, este también sería otro radio, ¿verdad? Al igual que este, yo puedo trazar otro radio de aquí a este otro vértice, yo puedo trazar ese otro radio de aquí de este a este otro vértice, ¿sí? Y a este otro vértice también. Entonces, hasta aquí, espero que todo vaya marchando muy bien. Por acá tenemos otro señalamiento de tránsito, ¿verdad? Que está en forma de triángulo, que también es un polígono. Bueno. En relación con el tamaño y la forma de los polígonos, podemos observar lo siguiente. Fíjense bien en estas tres cuestiones que es muy importante que conozcamos. Tenemos por un lado los polígonos equivalentes. Los polígonos equivalentes son aquellos que tienen igual área, es decir, el tamaño es el mismo, ¿sí? Si ustedes aquí se fijan, si yo multiplico esta área, el área de este rectángulo y este rectángulo, ¿sí? Tienen la misma área. Tendremos, acuérdense que para calcular el área de un rectángulo es base por altura, entonces sería 4 por 3, serían 12 metros cuadrados. Y por este otro lado tenemos 6 por 2 y 6 por 2 también son 12 metros cuadrados. Entonces, tenemos que los polígonos equivalentes son aquellos que tienen igual área, ¿verdad? O igual tamaño. Por otro lado, tenemos los polígonos que son semejantes. Los polígonos que son semejantes tienen la misma forma, ¿sí? Pero el área es diferente, ¿sí? Entonces, son los polígonos semejantes. Y acá tenemos los polígonos que son congruentes. Los polígonos que son congruentes son aquellos que tienen exactamente la misma forma y exactamente el mismo tamaño, ¿sí? La misma área, ¿ok? Los lados también serían iguales con respecto a los del otro polígono. Bien, posteriormente tenemos la otra clasificación de los polígonos que también es muy importante que la conozcan. Bueno, que de hecho ya la deben de conocer porque esto lo vieron en la secundaria. Los polígonos se clasifican, ¿sí? Básicamente por la amplitud de sus ángulos, ¿sí? En dos, en cóncavos y en convexos, ¿verdad? Cóncavos y convexos. Vamos a definir cada uno de ellos. ¿Qué es un polígono convexo? Bueno, un polígono convexo es aquel que tiene todos sus ángulos interiores menores de 180 grados. Ojo con esto. Y cualquier secante o cualquier línea transversal solo la puede cortar en dos puntos. Fíjense bien aquí en esta figura, ¿sí? Como cada uno de los ángulos internos, por ejemplo, este ángulo es menor de 180. Este ángulo también es menor de 180. Ambos ángulos son obtusos, ¿sí? Entonces, este otro ángulo es un ángulo agudo. Este que tengo acá es un ángulo obtuso y este que tengo acá es un ángulo agudo, ¿verdad? Pero todos ellos, ¿sí? Miren, cada uno de ellos mide menos de 180. Este mide menos de 180, este también, este también. Aparte, si yo trazo una línea, yo la puedo trazar aquí, o la puedo trazar aquí, o la puedo trazar aquí, siempre va a tocar en dos puntos nada más a mi polígono. Es decir, aquí y aquí también. ¿Estamos? Entonces eso es muy importante que lo veamos. Ese es un polígono convexo. Bien, después tenemos el polígono cóncavo, ¿sí? El polígono cóncavo es aquel que tiene uno o más ángulos interiores mayores de 180 grados y puede ser cortado en más de dos puntos por una secante. Fíjense bien en este ejemplo. Aquí tenemos, este ángulo es un ángulo menor de 180, este también es menor de 180, este también es menor de 180, este también es menor de 180 y este también es menor de 180. Estamos hablando de todos los ángulos internos, ¿ok? Internos del polígono, ¿sí? Pero vemos nosotros este ángulo que está aquí,
todo este ángulo que está aquí es un ángulo entrante. ¿Sí? ¿Sí se acuerdan? El ángulo entrante es aquel que mide más de 180 grados. Entonces, teniendo un ángulo, con que tengamos un ángulo más de 180 grados, estamos hablando de un polígono cóncavo, ¿ok? Además, otra cosa muy importante, si trazamos nosotros una línea recta, ¿verdad? Una secante, que en este caso es la recta que está aquí en color rojo, si ustedes se fijan, toca aquí en uno, ¿sí? Perdón, déjenme regreso, aquí. En un punto, en dos, en tres, en cuatro puntos, ¿verdad? Toca en cuatro puntos, ¿sí? Dice que si puede ser cortado en más de dos puntos, entonces la secante estamos hablando de un polígono cóncavo. Otra, fíjense bien, en esta eh, otra forma de ver si es un polígono cóncavo, ¿verdad? Entonces, es aquella forma en la que yo puedo trazar una diagonal, ¿sí? Por fuera del polígono. Es decir, si yo trazo una diagonal de aquí a aquí, esta es una diagonal. ¿Están de acuerdo? Porque estoy uniendo dos vértices, no consecutivos. Entonces, si la diagonal está por fuera del polígono, pues entonces estamos hablando de un polígono cóncavo. ¿De acuerdo? Espero que hasta aquí no haya ninguna duda. ¿Sí se escucha bien, muchachos? ¿Sí me escuchan? Sí, Ok, vamos a continuar. La otra clasificación, ¿sí? Es por la medida de sus lados y ángulos. Se clasifican en regulares e irregulares. ¿Sí? ¿Cuál es un polígono regular? Sencillo. Es aquel que tiene todos sus lados, ¿verdad? Y ángulos iguales, ¿sí? Es decir, que es un polígono equilátero, ¿sí? Es decir, tiene todos estos lados de igual medida. Y también sus ángulos también serían y de igual medida. Este ángulo que está aquí es igual que este, y este es igual que este, y al igual que este, y también igual que este. Y los lados pues también son iguales. Y los polígonos irregulares, pues son aquellos que no tienen sus lados iguales, y sus ángulos pueden o no serlo, ¿sí? Entonces aquí, por ejemplo, este sería un polígono, este es un pentágono, al igual que este es un pentágono, los dos son pentágonos, pero es un pentágono regular y este sería un pentágono irregular. Chequen ustedes en la figura que todos sus lados son diferentes, ¿verdad? Y los ángulos internos también son diferentes, no son iguales. Bien, otra clasificación es por el número de lados, ¿verdad? Por el número de lados los polígonos reciben diferentes nombres. Ya ustedes ya conocen que el triángulo tiene 3 lados, el cuadrilátero tiene 4 lados, el pentágono tiene 5 lados, el hexágono tiene 6, el heptágono tiene 7, el octágono tiene 8, el eneágono tiene 9, el decágono tiene 10, el endecágono o undecágono, como quieran llamarlo, tiene 11, el dodecágono tiene 12, el pentadecágono tiene 15 y así, ¿verdad? El tridecágono tiene 13, tetradecágono 14 y así, ¿ok? Bien, el eneágono tiene n lados, ¿verdad? Por ahí el que tiene 9, el que tiene 20 lados, ¿verdad? Pues ya tiene otro nombre, se llama eicoságono, ¿de acuerdo? Aquí tenemos la imagen, ¿verdad? De un polígono que es un polígono regular, no sé si ustedes conozcan el Pentágono, ¿verdad? Que es un edificio que está en Estados Unidos, un edificio para cuestiones militares, ¿verdad? Pero tiene esa forma de un pentágono regular, todos sus lados son iguales. Esa es una muestra, ¿verdad? De que tenemos nosotros en nuestro entorno diferentes polígonos. Bien, fíjense bien en esto que les voy a decir, que les voy a mencionar. En nuestro entorno es común encontrar predios. A un predio es lo que conocemos como un terreno, ¿verdad? Los predios vienen siendo los terrenos. Ustedes pueden encontrar terrenos con características de polígonos irregulares, ¿verdad? Para determinar su área es necesario triangular los muchachos, ¿sí? Por eso se los puse yo entre comillas. Es decir, descomponerlos en triángulos, ya sea trazando segmentos que unan vértices no consecutivos, ¿verdad? Del polígono, o segmentos trazados desde los vértices a un punto interior del polígono. Posteriormente se calculan las áreas de cada uno de estos triángulos y se suman para encontrar el área total del polígono. Por ahí vemos una imagen, ¿verdad? Aérea en una ciudad y vemos ahí unos polígonos que están, pues realmente tienen forma irregular, ¿verdad? Tenemos este que está en color verde, tenemos este que está acá en color rojo,
Y todos estos tienen, tanto uno como otro, pues a primera vista no hay una fórmula establecida para calcular el área. Para eso tenemos que dividirlos en triángulos, es decir, esta forma, ¿sí? Una vez que yo tengo un polígono como este, el polígono A, B, C, D, E, F, entonces yo puedo tomar un punto, un vértice, cualquiera, y puedo trazar diagonales, esta diagonal que está aquí, esta diagonal de aquí y esta diagonal de acá. Y si ustedes se fijan, se forma 1, 2, 3 y 4 triángulos, ¿verdad? Yo tengo que sacar el área de este triángulo, el área de este triángulo, el área de este triángulo y el área de este triángulo, y luego ya sumarlas, las 4 áreas, y esa me daría el total del área del polígono que estoy buscando. Otra forma, de acuerdo a lo que acabo de mencionar, es tomar un punto interno, no importa dónde, aquí, acá, donde ustedes quieran. En este caso yo lo tomo aquí, por ejemplo, ¿sí? Un punto interno del polígono. Chequen ustedes que es el mismo polígono, pero yo de aquí, de este punto interno, voy a trazar una línea a cada uno de los vértices del polígono, ¿sí? Aquí, pues obviamente me va a llevar un poquito más de trabajo. ¿Por qué? Porque se forman más triángulos, ¿verdad? Se forma 1, 2, 3, 4, 5 y 6 triángulos. Y tendría que sacar el área de cada uno de ellos y después sumarlas, ¿verdad? Eso lo voy a hacer yo para cuando voy a determinar el área de un polígono que es irregular. Si el polígono es regular, pues no hay problema, porque para ello sí hay una fórmula establecida. Muy bien. El siguiente tema que vamos a ver es el ángulo central, ¿verdad? El ángulo interior y el ángulo exterior. Todos los polígonos, muchachos, tienen esos 3 ángulos, ¿sí? Y estos también se les puede considerar elementos importantes en un polígono. Dice, otros elementos del polígono regular son los ángulos central, interior y exterior, así como se muestran en el siguiente esquema. Fíjense ustedes, aquí tenemos nuevamente el hexágono, ¿verdad? Tenemos el centro y luego tenemos estos que dijimos que eran radios, ¿sí? Los radios los segmentos que van del centro a cada uno de los vértices del polígono. Entonces, el ángulo, fíjense bien, el ángulo que se forma por esos 2 radios, ¿verdad? Son 2 radios consecutivos. Entonces, ese ángulo se le llama ángulo central, ¿sí? Y se denota con la letra alfa, ¿de acuerdo? El otro ángulo es el ángulo interno. El ángulo interno es aquel que está formado por 2 lados, ¿verdad? Consecutivos, ¿sí? A ese se le llama el ángulo interno y lo vamos a denotar con la letra beta, ¿ok? Letra griega beta. Y el otro, el ángulo, es el ángulo externo. El ángulo externo, como su nombre lo indica, es el que está por fuera, el que está por fuera del polígono. Y está formado por un lado y la prolongación del otro, ¿sí? Acá están las definiciones, miren. Sí, lo que les acabo de mencionar, acá está. Es muy importante que denotemos de aquí en adelante que el ángulo alfa, siempre que tengamos el ángulo alfa, estamos hablando de un ángulo central, el ángulo beta, estamos hablando de un ángulo interno, y el ángulo delta, ¿verdad? Sería el ángulo externo. Sí, se me pasaba a decirles que el ángulo externo se denota con la letra griega delta, ¿ok? Bien, para esto, para encontrar, fíjense bien, la suma, para encontrar la medida de cada de esos ángulos, de cada uno de esos ángulos, pues es importante que veamos estas fórmulas que vienen a continuación. ¿Sí? En el siguiente tema dice suma de ángulos centrales, interiores y exteriores. En un polígono regular de n lados se tienen ciertas propiedades con respecto a sus elementos y ángulos, los cuales serán de gran utilidad en la resolución de problemas. Las fórmulas para determinar el valor de estos ángulos son, ahí les va. Inciso A, la medida del ángulo central yo la voy a determinar con esta formulita que está aquí. Alfa es igual a 360 grados entre el número de lados. Es decir, que si yo quiero sacar aquí el valor del ángulo central, pues para sacar el valor del ángulo central, yo voy a dividir 360 grados, ¿verdad? Entre el número de lados. En este caso sería entre 6, ¿verdad? Bien, para la medida del ángulo interno, beta es igual a n menos 2 que multiplica 180 sobre n, ¿ok? Sobre n, donde n viene siendo el número de lados. Vuelvo a repetir. Y finalmente, la medida del ángulo externo, fíjense que la fórmula es similar a la del ángulo central. De hecho, es la misma, ¿sí? El ángulo externo es igual a 360 entre n. Hay que tener en cuenta, muchachos, ¿verdad? Hay que tener en cuenta que si nosotros sumamos, fíjense bien,
Si nosotros sumamos todos los ángulos externos de todo polígono regular, sería igual a 360 grados. Es decir, si yo sumo este ángulo más este otro ángulo, ¿sí? Si yo puedo trazar, por ejemplo, aquí otra línea auxiliar, este ángulo, si yo trazo esta otra línea, ¿verdad? Trazo esta otra eh, línea, trazo esta otra línea y trazo esta otra línea, ¿verdad? Fíjense ustedes aquí, ¿verdad? Fíjense ustedes aquí que se forman ángulos externos. Este es un ángulo externo, al igual que este, al igual que este, al igual que este, al igual que este, ¿sí? En cada uno de ellos, si nosotros sumamos todos esos ángulos, me va a dar igual a 360 grados, ¿sí? ¿Estamos? Bien.